Los estadios conforman algunos de los edificios más grandes e impresionantes del mundo. Los estadios deportivos modernos son infraestructuras complejas en las que los eventos deportivos forman parte de una gama más amplia de servicios que van desde el entretenimiento hasta los eventos culturales. En los países con las ligas más importantes del mundo, se están llevando a cabo cada vez más la modernización o construcción de nuevos estadios, pero uno que se ha quedado atrás es Italia, donde la edad media de sus instalaciones han alcanzado los 63 años. Es por ello que durante los últimos años han surgido una enorme variedad de proyectos para mejorar sus recintos, y en este video veremos algunos de ellos. En el canal ya hay otros videos donde hablamos de los futuros estadios de otros países, como Argentina, Brasil y España, por si quieren verlos. Y sin nada más que añadir, comencemos. El proyecto del nuevo estadio del Cagliari desarrollado junto con Sportium marca un hito en la historia de la arquitectura deportiva del club, que contará con una inversión de 157 millones de euros. Los planos describen la construcción de un estadio con capacidad para 30.000 espectadores. Además de ser un estadio para fútbol y otros deportes, el recinto también tendrá otros usos no deportivos, lo que permitirá recuperar rápidamente los costes de construcción y garantizar el funcionamiento del estadio entre jornadas de partido. El interior del estadio tendrá una gran variedad de espacios multifuncionales. Restaurantes, tiendas, áreas de entretenimiento y un hotel son parte de este ambicioso proyecto, convirtiendo al estadio en un lugar de encuentro activo durante todo el año. La gran mayoría de sus alrededores estarían ocupados por estacionamientos, aunque detrás del lado este se planea una importante zona verde pública. El Estadio San Siro es sede de dos de los clubes más famosos de Italia, el AC Milán y el Inter. Es el estadio más grande de Italia y sus características distintivas lo hacen en uno de los recintos de fútbol más emblemáticos y reconocibles del mundo. A pesar de esto, desde hace algún tiempo se venía discutiendo la posibilidad de que los clubes Milán e Inter se mudaran a una nueva sede. Aunque en principio la idea era hacer un nuevo estadio en conjunto en el lugar de San Siro, no fue posible debido a la negativa del gobierno. Los procedimientos burocráticos y la necesidad de realizar consultas públicas retrasaron gravemente el proyecto hasta su cancelación. Desde ese momento, ambos clubes decidieron crear sus propios estadios de manera individual. Se espera que el nuevo estadio del Inter tenga una capacidad para 70.000 espectadores. El estadio tendrá una distribución propia del fútbol, aunque desde el exterior adoptará la forma de un óvalo, con todas sus gradas estando cubiertas por un techo, además estará rodeada de espacios verdes fuera del recinto. El proyecto incluirá tiendas, restaurantes, un hotel, así como la nueva sede del Inter, un museo y una tienda del club. También está previsto un polideportivo abierto a todos los residentes locales. Se espera que el diseño completo del nuevo estadio esté listo para este año junto con todos los detalles del nuevo recinto. Los planes iniciales son que la construcción podría comenzar en 2025 y el estadio debería estar listo para el inicio de la temporada 2028-2029. Por su parte, el Milán planea tener un estadio con un perfil específico para el fútbol, con sus gradas teniendo una capacidad para 70.000 espectadores. Los alrededores del estadio incluirán la nueva sede del Milán, un museo y tienda del club, un hotel, un centro comercial, además de aparcamientos y zonas verdes. También están previstas nuevas vías y caminos de acceso al recinto. Un proyecto que hace hincapié en la sostenibilidad, donde el nuevo estadio ofrecerá a los espectadores mayor comodidad, mejor visibilidad y una mejor experiencia en los partidos, y con el objetivo de atraer visitantes más allá de los eventos deportivos. El estadio contará, entre otras cosas, con una terraza con vistas a los alrededores y las pantallas de vídeo más grandes de Italia. Al igual que el Inter y según las primeras estimaciones, las obras podrían comenzar en 2025 y la nueva instalación estaría lista para el inicio de la temporada 2028-2029. Aún no hay detalles sobre los costes, pero los cálculos iniciales dicen que el proyecto costará al menos 1.000 millones de euros. La remodelación del estadio Gewiss del equipo de Atlanta continúa. Aunque oficialmente el proyecto no se puso en marcha hasta que el estadio fue vendido al Atalanta en 2017, los preparativos ya estaban en marcha desde antes. El proyecto contempla la reconstrucción de las gradas sur y norte, junto con la modernización de los servicios y zonas del estadio. Por obligación del Ayuntamiento de Bérgamo, los arquitectos no modificaron las fachadas históricas existentes ni el tejado de las dos gradas situadas a cada lado. Esto significó la necesidad de acomodar a más personas dentro de cada extremo. Para alcanzar el umbral previsto de 24.000 asientos, la altura de las gradas aumenta hacia el final. A su vez, se habilitarán un total de 17 espacios comerciales dedicados a la hospitalidad. Bajo la tribuna sur, se construirá un aparcamiento subterráneo de 275 plazas que gestionará el ayuntamiento local.
El proyecto comenzó a finales de abril de 2019 con la reconstrucción de la grada norte, que ya estaba abierta a los espectadores a principios de octubre de 2019. La segunda etapa fue la reconstrucción de la grada este, preservando la fachada histórica, y se llevó a cabo durante el 2020. Actualmente está en proceso la última etapa con la reconstrucción completa de la tribuna sur, el cual tiene prevista que termine durante este año. El 18 de junio de 2021, las autoridades de Florencia lanzaron un concurso para diseñar la remodelación del estadio Artemio Franchi. El 7 de marzo de 2022 se anunciaron los resultados, donde el concepto ganador fue el de los arquitectos del estudio Arup, dirigido por David Hirsch. El concepto tenía que cumplir una serie de condiciones específicas. Según el Ministerio de Cultura, se debía conservar la disposición actual de las gradas en forma de D, así como la escalera de caracol exterior y la torre de maratón. Los intereses del club de fútbol exigieron acercar las gradas al terreno de juego, manteniendo la capacidad de al menos 40,000 espectadores, además de techar todo el recinto. El proyecto de remodelación implica la construcción de nuevas gradas detrás de las porterías más cerca del campo, que se conectarán a la estructura existente. El techo cubrirá los espacios que se crearán entre las gradas antiguas y nuevas detrás de las porterías. Estos se adaptarán respectivamente para un auditorio y un museo. Como parte del proyecto, también se reconstruirá el área detrás de la grada este del estadio, donde se construirán 2 edificios con espacios para uso comercial. Estos edificios estarán cubiertos de césped y otra vegetación, creando así una zona verde. El Estadio Arechi, utilizado por el equipo de Salernitana, es un recinto deteriorado que necesita una renovación y una adaptación a los estándares actuales. Los planes de las autoridades locales exigen una revisión completa que tendrá un coste de entre 95 y 100 millones de euros. Esta cantidad es precisamente la que se espera que haga del Estadio Arechi en el recinto más moderno de la región. Entre los cambios está la eliminación del nivel inferior de las gradas y la adición de filas inferiores adicionales al nivel superior, dando al lugar un recinto de un solo nivel. La capacidad del estadio tras la modernización será de 35,000 espectadores. El estadio se convertirá en una estructura totalmente eficiente desde el punto de vista energético, que obtendrá la electricidad necesaria a partir de un techo que incluirá paneles fotovoltaicos. El plan incluye nuevas áreas de hospitalidad, bares y 18 palcos, así como nuevas salas dentro del estadio. Nuevas zonas y restaurantes con vistas al mar estarán disponibles para su uso fuera de los días de partido, mientras que debajo de la tribuna sur se ubicará el museo del club. El Bologna FC realizará una renovación completa de su estadio. El club de la Serie A presentó ante el Ayuntamiento de Bolonia el proyecto definitivo para la remodelación del Renato Dallara, que tendrá un coste de 100 millones de euros. La tan esperada reconstrucción del estadio cambiará completamente la apariencia del recinto, respetando su parte más histórica y llevándolo a la modernidad. Los responsables del club apuestan por la renovación de la estructura del recinto, con gradas totalmente cubiertas y acercando el público al juego. Se limitará la capacidad del estadio hasta 30,000 espectadores, dotando a los fanáticos de mayor comodidad al aumentar el espacio disponible para cada fanático. Para ello, se desmantelarán las secciones superiores, dejando al descubierto las arcadas de ladrillo actualmente ocultas detrás de una expansión de acero. Todas las gradas existentes serían demolidas y solo se conservaría la estructura principal de la tribuna oeste, ya que alberga la mayoría de las instalaciones deportivas necesarias. Actualmente la grada principal se encuentra a 18 metros del campo, mientras que luego de la renovación se trasladaría a solo 7,5 metros. Esta misma distancia se aplicaría a todos los demás lados del estadio. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan de los futuros estadios de Italia? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye.